Bueno, continuamos entonces con los pasos que estamos viendo sobre cómo experimentar el poder del Espíritu Santo en la vida. ¿Ah? Ya hemos hablado de como dos pasos o tips, ¿ya? No digo que debe ser sino que es un asunto de la experiencia personal. El paso 3, ¿ya? Es entregarse totalmente a la voluntad de Dios y a la obediencia de su palabra. Eso es lo que produce ya de ser lleno del Espíritu Santo. Entregarse totalmente a la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra. La llenura del Espíritu no es una experiencia rápida ni pasajera, ¿ya? Como eh, no es algo solamente de sentimiento, ¿ya? Tal vez el crisis de la decisión de entregarse completamente a Cristo se puede sentir como una emoción, unos escalofríos, ¿ah? Pero la emoción depende muchas veces de la lucha por retener el control de la vida. Claro, exactamente así. Y también no solamente la vida y el futuro, porque uno cuando se entrega al Señor y realmente dice, yo ya de aquí para adelante yo me someto al Espíritu Santo, que Él haga lo que tiene que hacer en mi vida. eh, eso tiene que ser así, si no, no puede así sentir. Eso pasa algunas veces cuando hay una predicación, así que nos toca ya y el Señor nos llama a tener un encuentro con Él. Pero después, claro, y podemos sentir, no sé, pues, la emoción, podemos llorar, podemos sentir calofrío, es como le decimos, sentir la presencia de Dios, pero después pasa el tiempo y quedó ahí, y todo lo que yo dije, todo lo que derramé ahí en el altar, se olvidó. Eso no tiene que ver con la llenura, ¿ya? Porque hay una confrontación de mi voluntad a la voluntad del Señor. Al resolver el conflicto interior, cuando yo digo ya, entrego mi vida, estará llena de paz y gozo. Aún hay estas emociones, son del comienzo de la manifestación de su poder. Entonces, cuando uno realmente está sintiendo la paz del Señor, el gozo del Señor, son las manifestaciones que uno empieza a sentir frente a la decisión que yo he tomado, frente a algunas veces las situaciones que yo he vivido, pero yo mantengo ahí. Y eso habla de los frutos del Espíritu, ¿cierto? El apóstol Pablo ahí en Colosas, pidiendo a Dios, dice ahí en Colosenses 1:9 al 11, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, ¿ya? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y fortalecido con todo poder. Entonces aquí que podemos ver varias cosas. Eh, Primeramente, ser lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por eso hay mucha gente que pasa yendo para allá, para acá, porque se acaba la emoción sabiendo que Dios está tratando de y nunca uno decir, no, yo estoy completo ya, estoy ya, no. Vamos a terminar la vida. Entonces, siempre nosotros estamos esperando nuevas sensaciones para decir, ya me siento bien, pero eso es el todo, de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí que podamos tener el conocimiento, ser lleno del conocimiento de la voluntad, ¿verdad? Ya, en toda sabiduría. Voy a repetir, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí entonces hay también un tip, ¿ah? Inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de decir. Claro, uno cuando
va el trayecto, ya va caminando en el Señor, que no me dejo llevar por las cosas a nuestro alrededor. ¿Ah? Eh, por ejemplo, hay un caso, y yo no tengo nada con iglesias grandes, inmensas, pero la gente, somos vos que los adolescentes, cuando uno, eh, ¿cómo se llama? Que quiere identificarse con un grupo, ¿ya? Y, eh, y se meten a ese grupo. Como estoy hablando de los adolescentes, como de los punks, entonces te buscan porque tienen un problema de identidad. Algunas veces adolecen también creyentes, adolecen, se identifican con una congregación grande y quieren ser parte de esa congregación grande por ser identificado por esa, no, yo voy a tal iglesia, así. Entonces, ¿eso es madurez espiritual? Yo no lo creo, porque, eh, porque ahí, claro, se va a perder en el grupo. ¿Por qué? Porque eh, hay una pérdida de identidad. Y hay muchos creyentes que algunas veces pasan años, y por eso algunos pasan así, porque no han echado raíces, no han profundizado, y ser lleno del Espíritu Santo es eso, ¿ya? Entonces, por eso algunos buscan sensaciones, buscan sensaciones sensoriales, como dicen, ¿ah? Asuntos sensoriales. No digo, voy a dejar a un lado, que las cosas del espíritu, que gustan las visiones, los sueños, y uno pueda, porque yo pues, he experimentado eso, pero eso no me quita salirme del lugar. Y, por ejemplo, si hay un tiempo que no sucede eso, ¿ya? Cuando hay momentos que no sucede, entonces ya el Espíritu de Dios no está aquí. Ya no, entonces voy a buscar otro lugar para que sentir esa. Entonces, eh, eh, la idea de ser lleno del Espíritu Santo, primeramente, tener el conocimiento de su voluntad. ¿Mm? Una vez uno, cuando Jesús, ¿se acuerdan ahí en Getsemaní? Si es necesario, ¿ah? Pasar por alto la copa, pues no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿ya? Muchas veces nosotros no queremos morir, no queremos, es una filosofía, es una filosofía. Ahora uno siempre le exige al otro, y no, pues es personal, siempre hace un asunto personal. Ahora el sentido de grupo, el sentido de más que grupo de cuerpo, es un asunto de visión, ¿ya? Pero es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros. Por eso, eh, Pedro llegó un momento y este estaba pensando por Juan y le dijo, no te preocupes por él, estoy hablando a ti, sígueme tú, dijo el Señor. Entonces, en ese sentido es así. Bueno, aquí entonces Pablo está hablando, ¿ah? Como vemos entonces que hay una relación directa entre el conocimiento de su voluntad y la determinación en ponerlo en práctica, y el fluir del Espíritu, de la vida ahí. El Espíritu Santo, el Espíritu siempre guía al creyente a la palabra, y a estudiarla, meditarla, obedecerla, para limpiarse y dejarse fluir por el poder de Dios. Es imposible ser lleno del Espíritu sin obedecer a la palabra. Puede ser que se emiten ciertos aspectos del Espíritu, claro, una buena vida externa, aún predicar o enseñar. Pero las pruebas que el Señor permite mostrarán que las respuestas no están controladas por el Espíritu, sino por la carne. Bueno, yo no creo, he encontrado muchos creyentes así. Un autor presenta, autor como un pastor, presenta 3 leyes para mantener la llenura del Espíritu. El número 1, obediencia a las cosas claras de las Escrituras. 2, obediencia
a la palabra interpretada por el Espíritu en su vida íntima. Estas son las acciones que hacen por amor, dirigidas por el Espíritu. Y tercero, un tiempo diario a solas con la palabra y la meditación o la oración. Entonces estamos viendo entonces los 4 pasos, llamarlo así, o tip, como se llama ahora, para experimentar el poder de Dios. El número 4, ya el último, es la oración persistente. Ya la experiencia de ser lleno del Espíritu es como una señal activa en la posición. Voy a repetir esto. La experiencia de ser lleno del Espíritu es como una señal que activa la oposición satánica. El poder de Dios siempre estimula al poder del diablo para la tentación y los ataques generales. Sí, eso pasa. Pablo llama a la vida cristiana la buena batalla. Ahí como Pablo se despide ahí en 1 Timoteo, he peleado las buenas batallas. Tal batalla no es una guerra contra otros hermanos, sino contra fuerzas satánicas. Ya, de eso sale en Efesios 6, del 10-20. Es imperativo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Está en el tiempo imperativo. ¿Ah? Fortaleceos en el Señor. Imperativo quiere decir, es un mandamiento. Y en el poder de su fuerza. Está en tiempo presente, progresivo también. Es decir, progresivamente debemos estar fortaleciéndonos en el poder de Dios. Como la naturaleza de nuestro enemigo espiritual, ¿ya? Ahí, bueno, dice que no tenemos no tenemos que luchar contra carne ni sangre. Bueno, ese es el pasaje. Hay que tomar también una armadura espiritual. Por medio de la oración se toma la armadura de combate. Fíjese, no es un aspecto de conflicto, es el lugar de conflicto. Repito, no es un aspecto de conflicto, es el lugar de conflicto. En la oración combatimos directamente contra Satanás. La predicación y las enseñanzas son áreas de combates indirectos, claro. A través de la enseñanza, a través de la predicación, son directrices, así como un general da directrices frente a una confrontación al enemigo, pero donde en la batalla y donde eh, se deja ver y llevar las instrucciones del general o que está a cargo de la batalla. Los ataques de Satanás siempre son para el creyente que abandona su armadura, perdón. Así los dardos de fuego del maligno le peguen. Por caminar en desobediencia, por hacer cosas en la carne en vez del espíritu, por hacer cosas por vista en vez por fe. Quedamos expuestos al ataque del Satanás. En el poder de Dios, siendo llenos del espíritu, Satanás tiene victorias. Únicamente así estamos preparados para servir a Dios en algún ministerio eficaz. Repito, el poder de Dios y siendo lleno del Espíritu Santo, Satanás no tiene victoria. No tiene victoria. Únicamente así estamos preparados para servir a Dios en algún ministerio, para la bendición de los hombres y también para la gloria de Dios. ¿Ya? No hay caminos cortos en estos casos. Así es. No hay, y ese es el temor. Ese es el temor de muchos. Y siempre quieren el camino corto, el camino corto. Camino corto. No hay caminos cortos ni experiencias en las cuales descansar, ni el derecho de desobedecer las leyes espirituales de la palabra. Por la oración tomamos la armadura, por ser sensible a la voz y obedecerla. Vivimos en el poder del Espíritu enfrentando al enemigo. Vivimos en el poder del Espíritu enfrentando al enemigo, ya que Satanás no descansa de esta guerra. Esta nunca terminará hasta que vuelva Jesús. No tenemos el derecho de descansar en esta guerra o bajar los brazos. Claro.
no hay, tiene que estar ahí continuo, ¿ya? Satisfacernos egoístamente, claro. Debemos seguir en obediencia, regocijándonos en su poder hasta que Él venga. Así entonces es evidente la llenura del Espíritu y la manera de mantener una vida llena de Él. Pero, ¿cómo se puede saber con certeza si uno ha recibido el bautismo del Espíritu o no? Revela la Biblia evidencia del bautismo. Bueno, eso eh, lo vamos a ver en otro capítulo, en el otro podcast. Así que bendiciones, sigamos adelante en este podcast. Ya, un abrazo fuerte. Bendiciones.